Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos una vez más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema para este día, basado en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Quiero pedirle que abra su Biblia ahí en su casa donde estén, junto con su esposo, su esposa, si usted está solo, está sola, con sus hijos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Y quiero pedirle que abra su Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el versículo 25. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el famoso, conocido Sermón del Monte. En esta ocasión yo quiero compartirles un tema acerca de el afán y la ansiedad. Yo he titulado este tema, el afán y la ansiedad. Vamos a leer todos juntos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Son preguntas estas. Inclina su rostro un momento, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Descansamos en ti, Padre. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Y en estos tiempos de crisis y de adversidad, Padre, queremos confiar aún más en ti, sabiendo que tú siempre tienes cuidado de tus hijos, mi Dios. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que nos enseñes tus planes y tus pensamientos para nosotros, Señor. Que no nos dejemos llevar por lo que sucede en nuestro entorno, Padre, que en ocasiones vemos y nos causa también temor o angustia, Señor, pero queremos fortalecernos en ti, Padre. Háblanos a través de tu palabra para que nuestra fe se fortalezca aún más. Allí en casa donde cada uno se encuentre, Señor, yo te pido que hables a lo profundo de sus corazones, mi Dios. Te damos gracias porque nos escuchas. Tú estás en todo lugar, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El afán y la ansiedad he titulado yo este tema. Hace unos días fui de compras al supermercado y mi esposa me pidió que comprara algunas cosas y yo me fui por los pasillos buscando lo que tenía que comprar para la casa y veo cantidad de anaqueles vacíos y había unos letreros en los anaqueles decía artículo agotado. Artículo agotado, artículo agotado, artículo agotado. Y le pregunto a una de las personas que están ahí laborando, le dije, oye, ¿cuándo te llegará este producto? Me dice, no tenemos tiempo de entrega. Las personas empezaron a hacer compras de pánico y arrasaron con todo. Dije, bueno. Me di la vuelta y me regresé. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No encontré algunas de las cosas que me encargaste porque no había. Están agotadas y no saben cuándo van a llegar. En estos tiempos de crisis que vivimos hoy, por tiempo de enfermedad, de coronavirus, epidemia, la gente entra en shock, hacen compras de pánico, compran en exceso, se agotan en los supermercados. Y viene a mi mente estos pasajes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el afán? El afán, por definición, es un deseo intenso que mueve a una persona a hacer algo. Eso es el afán por definición. Tenemos el afán de protagonismo, afán por conseguir la victoria. Es un empeño o interés que se pone en una cosa. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, muchas veces después del afán se dan estados de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Por un lado vemos a alguien con un deseo intenso de querer hacer algo. Y por el otro lado también está la ansiedad,
un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una extensa excitación o una extrema inseguridad. Y en estos tiempos de crisis que vivimos, hay mucha inseguridad en la gente, mucha ansiedad, mucho temor. Pero ¿qué dice el Señor acerca del afán? La ansiedad es una angustia que acompaña incluso a muchas enfermedades, en especial a cierto tipo de neurosis. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren incluso en las actividades cotidianas de las personas y en muchas ocasiones son difíciles de controlar. Y vemos que el afán es un deseo intenso por querer lograr algo, por querer tener algo. Y en estos tiempos de crisis podemos ver a la gente afanada por un lado y ansiosa por el otro, temerosa. Dice el versículo 26 de Mateo capítulo 6, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice el Señor Jesús. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor nos habla de estos pasajes y nos ilustra de una manera muy sencilla que aún las aves que no trabajan, que no ciegan, que no recogen en graneros, dice que Dios las alimenta. Y Dios tiene cuidado de ellas. La comparación es que nosotros como hijos suyos valemos tanto para Él. Tenemos un valor especial para Dios. Y podemos decir que incluso quizá más que los animales. No que no tengan valor, por supuesto, son creación de Dios. Sin embargo, nosotros, sus hijos, tenemos un lugar especial para Él y Él se encargará del cuidado nuestro. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hoy, en tiempo de crisis, hoy justamente estamos en cuarentena, encerrados en casa. Algunos nos cerraron nuestros centros de trabajo, no podemos ingresar. Las autoridades están haciendo inspecciones por toda la ciudad y los lugares que consideren no esenciales los van a cerrar, los van a multar o incluso pueden clausurarlos. Hay muchas personas hoy en día que incluso están perdiendo sus empleos. Algunos no saben si después de la cuarentena van a poder regresar a trabajar, refiriéndome a que muchos negocios van a quebrar en este periodo de que tuvieron que cerrar. Hay una inquietud en las personas. ¿Por qué viene más adelante? Los economistas dicen que lo grave no está ahorita, lo grave no es ahorita. Lo grave viene después de esta situación. La economía puede ir en picada. Repito, hoy muchas personas están perdiendo sus empleos. Y de momento llegan pensamientos a nuestra mente. Y el Señor dice: no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Y esta es una palabra para nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, que aprendamos a confiar en el Señor. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice el Señor. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Viene una pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el Señor.
Es cierto que ante el panorama un tanto desolador que vemos a nuestro alrededor, en ocasiones viene duda a nuestra vida. Viene duda porque volteamos y vemos a nuestra familia, los que tenemos una esposa, hijos. Yo entiendo perfectamente. Pero estas palabras el Señor nos las dejó para que confiemos en Él. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No nos preocupemos por eso, hermanos. Dios se encargará de nuestras necesidades. Cheque el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vemos una comparación de dos grupos de personas. Por un lado, los gentiles y por el otro lado, los judíos. Porque recuerde que este pasaje el Señor se lo estaba enseñando a los judíos. El Sermón del Monte, el Señor lo estaba predicando, lo estaba enseñando. Y el Señor hace esta comparación porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que estamos hablando. El alimento, el vestido, la bebida. Estos dos grupos de personas, gentiles y judíos. Y el Señor hace referencia a este grupo de personas, a los gentiles. Y se refiere a ellos como las personas que no los siguen, es decir, los inconversos, aquellos que no creen en el Señor o que no viven bajo la luz de su palabra. Ese es un grupo de personas. Pero cuando se refiere a los judíos o cuando se refiere al pueblo de Israel, podemos entender que esta palabra es para nosotros, que ahora somos el Israel espiritual. Es decir, los que somos parte de su rebaño. Entonces son dos grupos, los gentiles y los que son de Él. Y a ellos les está hablando el Señor. Los gentiles buscan todas estas cosas, dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este otro grupo, el Señor se refiere a usted y a mí que le conocemos. Los que vivimos siguiéndolo a Él. Y miren lo que dice. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Y el énfasis está en que ellos las buscan. Los gentiles van y las buscan. Y lo hacen quizá de forma afanosa, como leímos al principio. Pero a diferencia del gentil o del que no es de Dios, a diferencia del que sí es de Dios, dice que de los que son de Él, vuestro Padre Celestial dice que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. El gentil la busca, pero el que es de Él, el Padre Celestial, sabe que tiene esa necesidad. Vemos una diferencia enorme. El que no es de Dios va y las busca, pero el que es de Él, el Señor se encarga de suplirlas. Entonces, en este tiempo de crisis, en este tiempo de adversidad, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Descansar en que Él va a proveer para nuestra mesa. Él va a proveer en nuestra alacena y no va a faltar nada. Quizá el panorama no es agradable allá afuera, pero debemos de confiar en Él. No tenemos que ser como los gentiles. Ellos van y buscan esas cosas. El que espera en el Señor, el Dios el Padre, le provee. Es lo que está diciendo. Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Hay una diferencia entre el que es su hijo y el que no. Ahora, no está diciendo tampoco que usted y yo, como hijos de Dios, nos echemos en nuestros laureles, como se dice coloquialmente, y no hagamos la parte que nos corresponde. No, por supuesto que no. Tenemos que ser responsables en cuanto a nuestros deberes que tenemos.
Es cierto también, así como hay algunos que están perdiendo su empleo, hoy hay otros que están yendo cuando las autoridades les pidieron que se queden en casa. Sin embargo, están yendo porque en sus centros de trabajo pues les obligan a ir. Están siendo responsables, tomando sus precauciones, pero están yendo. Está bien. Tenemos que ser responsables, cuidar, ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos ha encomendado hacer. Los que tenemos una responsabilidad en el trabajo, tenemos que ser diligentes también. No se vale echarse a dormir y esperar que porque Dios sabe que yo tengo necesidad, Él me va a suplir, o me van a caer las cosas, o el alimento del cielo. Hasta donde yo sé, eso sucedió nada más en el desierto con el pueblo de Israel, que le llovía maná las mañanas, Dios hacía caer maná y ellos salían y lo recogían. Yo no sé si a usted le pasa así, a mí no, yo tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Entonces usted y yo tenemos que ser diligentes, cuidadosos con nuestras responsabilidades. Sin embargo, no tenemos que llegar al afán. No tenemos que llegar a la desesperación. No tiene que llegar a nosotros la ansiedad, el temor. En Santiago 4:3, un pasaje muy conocido, dice: pides y no recibes, pero no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces cuando nos afanamos por querer más, más y más, y nuestras oraciones son así: Señor, dame más, y dame más, y dame más. Y como dice aquí Santiago, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites solamente. Dice el versículo 33 de Mateo 6. Repito una vez más el 32, dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se refiere que van a ser añadidas a nuestra vida como parte de la provisión o la bendición de Dios? Si usted se fija, todo el contexto desde el versículo 21 empieza diciendo que no nos afanemos por vuestra vida, que habremos de comer o de beber, ni que no nos afanemos por el vestido. Son tres elementos de los que está hablando. Y dice aquí el versículo 33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escuche, hay mucha gente que ha enseñado estos pasajes y dicen: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. No dice eso. Dice todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida y el vestido. A eso se refiere. Mire cómo dice el versículo 25. No te afanes por la vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por el cuerpo. Es decir, no te afanes por la vida y no te afanes por el cuerpo. Estas dos partes o estos dos elementos para subsistir, estos dos elementos en la vida de la persona. ¿Por qué dice no te afanes por la vida? ¿Qué necesitamos para poder vivir? Comer, alimentarnos y bebida. Pero luego dice, ni por el cuerpo que habéis de vestir. ¿Qué necesitamos para el cuerpo? Vestido, ropa. Si usted se fija y presta cuidado, se está refiriendo a las cosas que son elementales para nosotros. ¿Qué cosas? El alimento, la bebida y el vestido. No está diciendo que todas las cosas se nos van a añadir por buscar primeramente su reino y su justicia. No está diciendo eso. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces nosotros, Dios ha provisto para nuestra vida. Pero muchas veces sucede que el que ya tiene un vehículo,
No, ya no lo quiere porque quiere uno más grande, uno más caro, uno más costoso, y allá andan endeudándose aquí y allá, y al rato andan todos ansiosos, mordiéndose las uñas, porque ya no saben cómo salir del compromiso. Luego dice, o del cuerpo que habremos de vestir. Ah, pero allá a muchos ya no nos gusta porque la ropa que usamos no es de marca. Luego vamos y compramos o gastamos de más y resulta que al rato tenemos las deudas hasta acá, hasta el cuello. El Señor hace un énfasis en lo elemental que necesitamos para la subsistencia. El alimento es básico, la bebida es básico y el vestido. Todo lo demás que usted y yo le podamos añadir puede llevarnos a tener tiempos de estrés o de ansiedad. Si un vehículo no es suficiente para usted, lo único que va a pasar es que usted se va a endrogar, se va a endeudar sacando un vehículo nuevo. A muchos se les hace fácil tener una tarjeta de crédito y van y compran ropa cara y pasan la tarjeta y al rato ya no pueden pagar. Y vienen tiempos de estrés y de ansiedad. No te afanes por la vida, ¿qué habremos de comer o qué habremos de beber? Ni por el vestido, ¿qué habéis de vestir? Dice el Señor. Lo elemental es suficiente o tiene que ser suficiente para nosotros. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, dice el Señor. Proverbios 15, 16, mire cómo dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Para los que no les gustan las legumbres, dice que cuando hay amor es mucho mejor este alimento. No se trata de que haya escasez. Es más bien que entendamos que si el Señor está con nosotros, aquello que el Señor provea para nosotros va a ser suficiente. Y con eso estaremos contentos y agradecidos con Dios. Y no estemos afanados, ni ansiosos, ni estresados. Tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos da. Dice el versículo 34 del capítulo 6 de Mateo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay que trabajar duro, es cierto, pero sin llegar al deseo desmedido de querer tener más y más, mucho menos por codicia o por envidia. Mire cómo dice Santiago 4 en el versículo 13. Vamos a leer Santiago capítulo 4 en el versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, haremos negocios y ganaremos, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Nadie tiene la garantía de que mañana vayamos a amanecer, nadie. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esas palabras deberían ser nuestras. Si Dios quiere mañana y amanezco y Dios me da vida, iré, voy a trabajar lo necesario para que Dios provea para mis necesidades. Pero ahora que estamos en cuarentena,
Y si usted dice, pues es que yo me quedé sin empleo, usted tiene que confiar en Dios. Si usted puede salir y trabajar, hágalo. Si no puede salir por indicación de las autoridades, está bien. Usted siga confiando en Dios. Dios va a poner cualquier medio para que usted no se quede sin alimento. Si Dios quiere, dice aquí en Santiago, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nadie tiene comprada la vida. Nadie. Dice el Salmo 103, versículo 15, el hombre como la hierba son sus días. Como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. ¿Qué caso tiene afanarse? No nos afanemos por aquello que no tenemos, mis hermanos. Más bien seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Debemos tener una actitud de agradecimiento por eso que tenemos. Yo sé que hay algunos que no tienen empleo. Antes de que llegáramos al periodo de cuarentena en la iglesia estábamos orando por algunos que tienen necesidad de un empleo y luego se atravesó esta crisis. Es un buen tiempo también para nosotros como hijos de Dios. Que podamos también ayudar a otros que estén pasando por tiempos de necesidad. Desde que empezamos nuestras reuniones en la congregación, cada 8 días hemos estado llevando todos los que pueden de la congregación, hemos estado llevando despensa y la estamos distribuyendo entre nuestros hermanos que tienen necesidad. Hoy en este tiempo de cuarentena, eso es apremiante. Tenemos que saber dar. Y estos tiempos que ahora estamos teniendo nuestras reuniones en casa, me recuerda a mí el tiempo del inicio de la iglesia. Allá en el pasaje de los Hechos, en el libro de los Hechos, cuando los hermanos se reunían allí en sus casas. Un ambiente muy padre, me imagino yo que era. Pero dice también que ninguno de ellos tenía necesidad absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque dice que muchos que tenían propiedades o que tenían bienes, era tal el amor que sentían para con los demás, principalmente hacia Dios. Pero era tal lo que sentían ellos que los motivaba a vender sus pertenencias. Y con lo que recababan lo distribuían entre los hermanos para que nadie tuviera necesidad. ¡Qué padre! Y hoy en tiempo de cuarentena, cuando sabemos que muchos hermanos quizás están perdiendo sus trabajos, es un buen tiempo para usted y para mí, para que seamos generosos con el que tiene necesidad. No nos afanemos por aquello que no tenemos, más bien seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Lo repito una vez más. Para terminar, quiero que leamos Filipenses. Ahora su Biblia en la carta a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 4. Capítulo 4 en el versículo 10. Dice, es el apóstol Pablo hablando. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí. Es decir, las personas le enviaban a Pablo alguna ayuda quizá económica para su sostén. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Luego dice Pablo, en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, es decir, no me estoy quejando, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es importante. Debemos de aprender, mis hermanos,
a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación.